La sociedad virreinal nunca fue una sociedad de castas. Prácticamente la calidad no era lo que importaba, pero sí importaba y mucho. En el siglo XVII, como en el XVIII y como en el XX y en el XXI, importaba si eran más ricos o más pobres, si se consideraban de alcurnia, pertenecientes a grupos privilegiados, o eran la simple masa de trabajadores, es decir, la situación social, el prestigio familiar, el reconocimiento profesional, la honestidad acreditada y a veces también el color influían para el reconocimiento. Pero las familias, pongamos el caso extremo, los hijos legítimos y los ilegítimos estaban en proporciones muy parecidas entre los españoles y las castas. No es aquello de que las negras y las indias eran violadas sistemáticamente, no. Las españolas también tenían hijos ilegítimos, porque el estar casado podía aportar algún beneficio a los que tenían una herencia que repartir, a los que tenían un prestigio del que presumir, pero a quienes no tenían nada de eso les daba igual tener a sus hijos dentro del matrimonio o fuera de él. Era una tradición particularmente hispánica, relativamente reciente. A partir de la expulsión de los judíos, la preocupación era religiosa. Cuando se pedía limpieza de sangre, en lo que se estaba pensando era en que no se contaminase con los judaizantes o incluso los moriscos, aunque los moriscos no representaron tanto problema, entendiendo como problema el hecho de que tuvieran unas costumbres no coincidentes con las costumbres de los cristianos viejos. Es decir, para tener un cargo en la iglesia, en la alta jerarquía, se pedía limpieza de sangre. No obstante lo cual, hubo obispos y arzobispos cuyos antepasados eran judíos. Pero la norma existía así. También existía la posibilidad de que el rey liberase de la mancha de judío a alguien, a pesar de saberse que sus padres o sus abuelos habían sido judíos. Pero el rey, a sus amigos, a sus conocidos, a sus protegidos, les daba una carta diciendo: me consta que es limpio de sangre, a ver quién se mete. Los registros parroquiales son el fondo documental básico para identificar a los grupos. Y los registros parroquiales me dicen que hubo siempre una tremenda confusión. Nadie sabía dónde tenía que clasificarse. De hecho, nadie pensó en clasificar antes de 1585, cuando en el Tercer Concilio Provincial Mexicano se decidió que las parroquias debían llevar libros separados. Pero los párrocos no sabían en qué consistía eso. Ni en los últimos años del XVI, ni en los primeros del XVII estuvo claro, y a partir de 1603, donde encuentro por primera vez libro de españoles, libro de castas, en la parroquia del Sagrario, el párroco se debió de ver en un conflicto. Si siempre había puesto a los mestizos con su papá español o con su mamá india, y los negros eran negros, ¿a quién pongo en este libro de castas? Pues pusieron a los negros, y así siguieron hasta mediados del siglo XVII. A mediados del siglo XVII empieza a haber algún mestizo. Pensemos que llevamos 120 o 140 años de población española y hasta ahora no han registrado a ningún mestizo. Ahora aparece el 3% de los bautizos son mestizos. Ahí están. Pero el año siguiente, el 18%, caramba, ¿qué pasó? Y al otro año, el 7%, en definitiva. Los párrocos no sabían y según su criterio, según su humor, anotaban a unos en una parte o en otra. Entonces los registros parroquiales lo que nos dicen es ambigüedad, confusión e indiferencia. El acervo que más nos proporciona es el del ramo Inquisición, porque a los acusados de cualquier delito en el Tribunal del Santo Oficio les pedían que dijeran todo acerca de su vida. Entonces, entre las cosas que exigían era la calidad. Por cierto que nunca se hablaba de casta, se hablaba de calidad, y a eso me estoy refiriendo. Pues bien,
podría darse el caso de que se estaba procesando a un bígamo y le preguntaban a su segunda esposa: ¿de qué calidad es tu marido? Ella con todo aplomo decía: es mestizo. Entonces iban a preguntarle a la primera esposa: ¿y tu marido? Ah, sí, me casé con un español. Ah, mestizo o español. Pero vamos a preguntárselo a él. Y él nos dice: yo soy indio. Ahora vamos a buscar a sus papás. Y resulta que el papá era español y la mamá era mulata, por lo tanto era morisco. Este es un caso auténtico. Y como este hay muchos parecidos. ¿Por qué? Que el acusado mintiera, entiendo por qué, sabemos la razón. Si podía decir que era indio, se libraba del Santo Oficio, porque los indios no entraban ahí. Pero si no podía, entonces le daba igual decir una calidad que otra. Pero a los testigos, a los familiares, ¿qué les importaba? Podría decir eso o podría decir otra calidad. Lo que está claro es que nunca había una expectativa de que voy a decir una calidad más alta que me va a dar privilegios. No, en el ambiente común no encontramos eso. Ese grupo privilegiado, esos poquitos españoles que además de ser españoles tenían dinero y tenían una posición social, se preocupaban mucho de defender su estatus. Y como no podían hablar de nobleza, de hidalguía, porque no tenían cómo acreditarlo, recurrían a la limpieza de sangre, que se exigía, por cierto, para ser, por ejemplo, familiar del Santo Oficio. Entonces, para ser familiar del Santo Oficio, tenemos casos de quien se presentaba honestamente, creyendo que era español y que todos sus antecesores lo eran y que era de la calidad más exquisita. Y resulta que cuando el Santo Oficio se pone a hacer averiguaciones, encuentra o bien que tiene antepasados judaizantes, de esos había bastantes, o bien que era su abuelo, su bisabuelo era mulato, o la abuela era morisca. Es decir, ni siquiera ellos mismos tenían conciencia de que podían tener algo de sangre mezclada y se presentaban así como si fueran limpios de sangre. En cuanto a la Real Universidad, las órdenes religiosas que también pedían limpieza de sangre, primero, empezaron a pedirlo a principios del siglo XVIII, antes no. Pero ya cuando lo piden, el testimonio que tienen que presentar es el acta de bautismo. Ya sabemos lo que hacían los párrocos con el acta de bautismo, pero había quienes ni siquiera eso podían presentarlo. Y acuden a una serie de explicaciones como es que yo vivo muy lejos, mis padres son de Zacatecas y no sé cómo puedo conseguir el acta de bautismo. O bien, yo vine viajando por mar, vengo de Campeche y tuve un naufragio y perdí todos mis documentos. O bien, soy huérfano, no tengo ni idea en qué parroquia me bautizaron. Es decir, sí se pedía certificado de limpieza de sangre, pero había muchas veces de evitarlo, siempre y cuando apareciera un grupo de amigos que decía: ah, sí, lo conocemos mucho, ¿seguro es español? Sí, lo conocemos. Había cuestiones de prestigio, de calidad, no raciales, por favor, raciales no, eran calidades. Eso es un concepto muy, muy importante, porque la calidad no solamente se refiere al origen étnico, se refiere también a la situación social, al reconocimiento dentro de la comunidad, al prestigio dentro de un oficio o una profesión, a la legitimidad o ilegitimidad. Entonces, un maestro artesano que fuera mulato, digamos, nació como mulato, lo registraron en el libro de castas y dijeron: Antonio, mulato. Pero luego resulta ser un artesano muy hábil, muy reconocido, lo contratan las familias más nobles y se casa con una mujer mestiza o castiza que ya tiene algo de sangre española. Entonces, en ese momento, ya no lo van a poner en el libro de castas, ya va a pasar al libro de matrimonios casado con española. Ella no baja de categoría, él sube de categoría. De manera que luego, a la hora de morir, en su registro de defunción aparecerá Antonio Español. En cuanto a los españoles, ciertamente no fueron muchos los que se casaron con indias, bastantes. En ciertos lugares sí fueron muchos, sobre todo en el siglo XVI. ¿Por qué razón? Las indias del siglo XVI podían tener
vasallos, riquezas, tierras, y eso era lo que el español buscaba a la hora de casarse. Y cuando se casaba con una española, ¿qué buscaba? Lo mismo, a ver si ella también tenía tierras, vasallos y riquezas, o en última instancia, a ver si tenía un apellido noble que pudiera ennoblecer hasta la descendencia. Les hablo de esto después de haber consultado muchos miles de registros de matrimonios en las parroquias del centro de la Ciudad de México. La ilegitimidad, en promedio, en estos años del siglo XVII, en la Ciudad de México, lo tengo que recordar porque el campo era diferente, la ilegitimidad era en promedio 45% de la población. Ustedes me dirán si con una ilegitimidad así se puede hablar de que los ilegítimos eran marginados, rechazados, si era la mitad de la población. Entonces de lo que estamos hablando es de que el matrimonio no solamente entre la población de casta, sino entre la población española, no era una necesidad. Se recurría al matrimonio en los casos de familias distinguidas, cuando había una gran herencia, cuando había un título de hidalguía, entonces les preocupaba el matrimonio. Cambian las cosas en el siglo XVIII. En el siglo XVIII bajan los índices de ilegitimidad hasta la mitad aproximadamente, 20, 22, 24. La casa de expósitos empieza a funcionar precisamente, como lo dice Lorenzana y Butrón, para que no se siga esa mezcla, que es una corrupción, que estén mezclados los legítimos con los ilegítimos. Y además les piden a los párrocos, que no obedecieron, que pongan libros separados para el bautizo de los legítimos y de los ilegítimos. Ahora estamos dando más importancia a la legitimidad que a la calidad. Existe una creencia implícita en que en una época existió un orden y ahora estamos viviendo una etapa de desorden. Por eso nuestra aspiración es recuperar aquel orden antiguo. Piensen ustedes en cualquier momento de nuestra historia o de nuestra vida en el cual no haya habido esa añoranza, esa nostalgia del orden que perdimos y que ahora queremos recuperar. El desorden en el que vivimos y que no tenemos noticia de que se haya producido antes. Bueno, yo les puedo asegurar que siempre ha habido desorden y siempre ha habido aspiraciones para un orden. La armonía, la supuesta armonía que debería existir en la sociedad, partía de la armonía entre la Iglesia y el Estado. Pero resulta que si en algún caso se daban pleitos, eran entre el arzobispo y el virrey, entre los corregidores y los oidores de la audiencia, entre el ayuntamiento y la Iglesia. Los pleitos eran continuos. Es decir, la sociedad estaba llena de contradicciones. Cuando venían autoridades religiosas o civiles, lo acusaban de ser un desorden intolerable, algo que no podía soportarse, algo que había que corregir. Y los novohispanos estaban muy tranquilos porque ese desorden había sido la forma en que ellos habían vivido a lo largo de 100, 200 y hasta 300 años. Se pretende una sociedad que sea jerárquica. Se pretende que esa sociedad, además de jerárquica, sea patriarcal. Además de patriarcal, se supone que es estable, única, invariable y armónica. Por supuesto, la intención era la jerarquía. No solo eso, una gran separación. Los españoles por encima y por debajo las castas, los indios, los negros, los esclavos. Esa fue la voluntad. ¿Hasta qué punto se cumplió? Con demasiada ligereza, muchos de mis compañeros hablan de sociedad de castas. Eso significa que no tienen idea de lo que es una sociedad de castas. La sociedad virreinal nunca fue una sociedad de castas. Una sociedad de castas auténtica, como existe, como se conoce en otros lugares, es aquella en la cual el que nace en una casta nunca cambiará, porque esa es la que va a tener hasta el día en que muera. No podrá ejercer más oficio que aquel que le corresponde a su casta, y esa será su única obligación y su único compromiso. No podrá contraer matrimonio con alguien de una casta diferente.
y no tendrá acceso a lugares que no correspondan a su casta. Nada de eso tiene nada que ver con la realidad de la sociedad de calidades que hubo en la Nueva España. No voy a negar que los libros parroquiales que he consultado dicen libro de castas, por supuesto que lo dicen, pero no en el sentido de sociedad de castas. Calidades sí, y era importante pertenecer a una calidad de las que se consideraban privilegiadas, es decir, ser español, ya fuese criollo, ya fuese peninsular, o a continuación castizo, mestizo, morisco, y de ahí en descenso. Entonces, tenemos pues que la realidad era que los indios eran sometidos, vejados por cualquier mulato que fuera el capataz de una hacienda, por cualquier negro que llegase con aires dominantes a su pueblo, por cualquier mestizo que se introdujera en la comunidad. Pero ¿cómo se había organizado la sociedad? En primer lugar, se organizó como las dos repúblicas, la República de Indios, la República de Españoles. Pero fracasó inmediatamente, porque a los españoles que vivían en las ciudades les convenía que los indios estuvieran cerca de ellos para que trabajasen en sus empresas. ¿De dónde sacarían trabajadores? Los españoles no habían llegado a América para trabajar, habían llegado para que los indios trabajasen para ellos. Por lo tanto, en las ciudades fue imposible la separación. Inmediatamente, no solo los indios llegaron a trabajar con los españoles, sino que también los españoles procuraron ir a vivir cerca de los indios. ¿A dónde? A la parcialidad de San Juan. San Juan, ahí donde está el mercado, que siempre fue la zona más comercial de la ciudad. No iban a desperdiciar los españoles la oportunidad de tener su casa, su vivienda, su tienda, su despacho, su taller, en un lugar donde existía la mayor capacidad de comercio, la mayor potencialidad para hacer negocios. Y en esa situación, si bien los indios tenían prohibido, para que no abusasen de ellos, vender sus casas y terrenos, una y otra vez nos encontramos en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, con casos en los cuales a un indio lo convencen de tal manera que llega y por medio de un intérprete dice que sabe muy bien lo que hace y que lo que más le conviene es vender su casa y su tierra al español fulano que quiere vivir en la parcialidad de indios. Entonces ya tenemos que en este terreno las mezclas fueron inevitables y tempranas, pero además existían las calidades, existían las diferencias, pero ¿quién sabía que alguien era español o mestizo o indio morisco? Los ejemplos los hay por centenares de casos en que alguien al cual buscan porque su esposa lo busca o porque lo acusaron de bigamia o porque tiene un pleito judicial con alguien e inmediatamente dicen sí, se trata de un español que llegó a este pueblo y tenía tales características. Ah, muy bien, entonces consultan a los vecinos del pueblo. Ah, sí, ese mestizo, era un mestizo que se llamaba, repiten otra vez el nombre, ese vino de otro lugar, van a investigar a ese lugar. Ah, hablan de un mulato, ¿verdad? ¿Es el mulato? Esto nos lo encontramos una y otra vez. Son 3, 4 categorías diferentes con las que la gente lo ha calificado. Y no necesariamente alguien de una calidad inferior presume de ser de una categoría superior. No, según las conveniencias, hay el caso de un español que vive con los indios y se deja guedejas como los indios para que lo tomen por tal. Y de una mujer que siendo española se dice india para que la contraten como nodriza porque tiene mejores posibilidades de trabajar así. Es decir, la mezcla es continua y nos la encontramos constantemente. No es excepcional, es masiva. Ya en el siglo XIX, 1817, otro arzobispo, Fonte, contesta al rey de España, más o menos diciéndole que está harto de recibir tantas reclamaciones del Consejo de Indias, de la corte, del rey, pidiendo que los prelados de la Nueva España, fíjense que en este momento ya existen varios virreinatos, pero al virreinato al que le están reclamando
es el de la Nueva España. Que en el virreinato de la Nueva España no se lleva con el debido cuidado la separación de calidades. Y el arzobispo Fonte contesta: en los registros de bautizo, de matrimonio, de defunción, la única obligación de los párrocos es registrar que administraron el sacramento. A ellos no les importa cuál es la calidad de los fieles que vinieron a bautizarse o que vinieron a casarse. Como la ley nos obliga a registrar la calidad, nosotros así lo hacemos y para ello preguntamos a los testigos y nos guiamos por la información que ellos nos dan. Ciertamente es muy frecuente que mientan, pero ningún párroco faltaría a la obligación de la caridad llamándole mentiroso a un testigo y por lo tanto anotamos la calidad que ellos nos dicen. Me decía, es imposible los datos que me das, pero es que los registros parroquiales me dicen que los matrimonios negros tenían medio hijo por pareja, que los matrimonios mulatos tenían 1, que los matrimonios mestizos tenían 1,5, que los matrimonios españoles tenían 4. Eso es absolutamente imposible. Claro que sí, demográficamente es imposible, biológicamente es imposible, pero el párroco que recibe a un bebé para bautizarlo y sabe que si ese bebé se bautiza como negro, va a tener una situación peor que si lo bautiza como mulato o como morisco o como mestizo. ¿Por qué va a perjudicar a esa criatura? No le cuesta ningún trabajo subirle un escalón. Y si además resulta que es un trabajador, que tiene éxito, que tiene reconocimiento, a la hora en que se casa, puede ser mestizo. Pero si además hace fortuna, nadie quita que lo entierren como español. Y esto nos lo hemos encontrado con frecuencia. En la primera etapa del virreinato, en el siglo XVI, preocupa a los religiosos identificar cuáles son los principales pecados de los indios. Y en verdad que el padre Juan de Fauché, que es el que más detenidamente trata este asunto, termina por concluir que son pocos los pecados propios de los indios, por lo tanto, deben estar a punto de llegar al paraíso. Y de esos pecados, la mayor parte son culpa de los españoles, porque antes no los padecían. Ahora, con la llegada de los conquistadores, ha llegado el desorden, ha llegado la embriaguez. Pasados unos años, mediando el siglo XVII, el obispo de Puebla, don Juan de Palafox, vuelve a hablar de las virtudes del indio. Ha cambiado un poco el tono. Fray Juan de Fauché hablaba de los pecados, mientras que don Juan de Palafox habla de las virtudes del indio. Y efectivamente, a 140 años de la conquista, se sorprende de las buenas costumbres, el respeto, el orden, la obediencia, la laboriosidad, todo eso que son las virtudes de los indios. ¿Quién fue el principal acusador de los pecados de los españoles? No hay que irse muy lejos, Fray Bartolomé de las Casas, que atacaba la soberbia, la ira, la avaricia, hasta el punto de que decía, y no es suficiente confesar para que se les perdone el pecado de avaricia, cuánto robaron, y no solamente cuánto deben arrepentirse y devolver los conquistadores por lo que robaron, sino que sus hijas, sus esposas, sus viudas, están obligadas igualmente a devolver aquello que saben que injustamente sus maridos, sus padres, sus hermanos se apropiaron. Entonces tenemos ya un modelo, un ideal, pero no conozco ninguna época de la historia en que los modelos y los ideales se hayan cumplido plenamente. Y no podemos olvidar el caso de las mujeres. No voy a incurrir en la falta que venimos adoleciendo los historiadores desde hace siglos. Las mujeres son por lo menos la mitad de la población, en las ciudades siempre un poco más, en el campo siempre un poco menos. Pero el caso es que las mujeres son
las que padecen la desigualdad por partida doble, porque padecen desigualdad según la calidad y por el hecho de ser mujeres precisamente, porque siempre ellas van a estar un escalón por debajo de los hombres. Pero apenas estamos hablando de una sociedad jerárquica y muy apresuradamente voy a continuar con los demás rasgos. Patriarcal. Nadie discutiría que la sociedad del virreinato era patriarcal. Por supuesto, ni siquiera las mujeres lo discutían. Si les hubieran preguntado, ellas habrían asegurado, no, la autoridad les corresponde a los hombres. Ah, ¿y tu marido dónde está? Bueno, se ausentó hace 20 años. Ah, ¿y quién manda en tu casa? Pues mando yo. Y así sucesivamente nos encontramos que en las ciudades, en la Ciudad de México en 1777, padrón que yo he revisado, el 37% de los hogares estaba encabezado por mujeres. La autoridad era masculina, pero en el 37% de los hogares, la que mantenía el hogar, la que sostenía, dirigía y organizaba y educaba a la familia, era la mujer. Nada tiene que ver la autoridad con el poder, son dos cosas diferentes. Sin contar con casos, que los había en el siglo XVIII, en que la mujer mantenía al marido. Y de esos también había algunos. Pero pasamos de esa sociedad que además de ser jerárquica es patriarcal a una sociedad que debe ser homogénea, única, invariable. Y si ustedes piensan en la sociedad de las regiones mayas, de las regiones del norte, de la costa, de Veracruz, de Acapulco, cada una era diferente. ¿Y cómo eran las formas familiares? En los pueblos, en la sociedad rural, en las comunidades indígenas, la familia era tradicional. El matrimonio prácticamente universal. Los jóvenes se casaban y tenían una sola esposa. Se casaban pronto. A veces tardaban en casarse por la iglesia, pero su matrimonio ya había sido consagrado, reconocido por la comunidad. No había ningún desorden en las comunidades rurales. Pero ¿qué pasaba en los reales de minas? ¿Qué pasaba en los puertos? ¿Qué pasaba en una ciudad que siempre fue demasiado grande, la Ciudad de México? Ahí las familias, si bien la mayoría eran familias nucleares, en todas partes del mundo y en todas las épocas, la mayoría son familias nucleares, pero el que haya una cantidad representativa de otro modelo familiar es el indicio de algo peculiar. Pues un 27 o 28% de las familias de la Ciudad de México eran lo que yo llamo familias complejas, es decir, una familia en la cual había un hombre que tenía una esposa legítima y otra señora que era madre de sus hijos, o una pareja en la cual tenían 2 hijos legítimos y 2 hijos naturales que trajo la esposa al matrimonio y otros 3 que trajo él, o que tenían a sus propios hijos, más a los hijos de sus parientes, más un niño que dejaron en la puerta. Este tipo de familia es tan común como casi el tercero, más de la cuarta parte de las familias de la Ciudad de México. Esa era la supuesta homogeneidad, esa era la supuesta familia, igual que la familia sagrada.